¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Fernando López, ministro de Medio Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarnos. Estamos aquí pues informando acerca de todo lo que aconteció con todo el clima, nuestro plan invernal, que gracias a Dios pues pasó la prueba. Tuvimos un equipo de más de 100,000 personas desplegado en todo el territorio. Entonces sí, ha sido una semana de muchísimo trabajo, muy intensa, pero gracias a Dios pues estamos saliendo de esta primera lluvia. De hecho, han estado dando conferencias de prensa de forma conjunta, ministro, como Protección Civil, casi todos los días, en la mañana haciendo la actualización tanto de reportes de algunos problemas que se puedan dar, como la perspectiva climática de lo que nos podría afectar. Pero en términos generales, quizá la primera pregunta, ministro, es si estamos ante un invierno normal, de condiciones normales. Bueno, desde el comienzo, cuando lanzamos el plan invernal en el mes de abril, nosotros dijimos que este invierno iba a estar influenciado por el fenómeno de la Niña. Es decir, que íbamos a tener un invierno muchísimo más copioso que los años anteriores. Entonces, el promedio de lluvia que llevamos hasta este mes de junio apunta a que así va a ser. De hecho, el promedio que tenemos, el registro son 612 milímetros para el mes de junio y ahora pues ya vamos pasando los 675 milímetros. Es decir, y faltan todavía un par de días para que acabe el mes. Por lo tanto, sí vamos a terminar el mes de junio un poco arriba del promedio. De nuevo, esta situación es completamente normal. Al comienzo de la época lluviosa, generalmente se dan este tipo de fenómenos, se dan este tipo de depresiones tropicales o tormentas tropicales, y también eso se suma a toda la serie de nubes que son las ondas tropicales que vienen desde el océano Atlántico, y entonces eso es lo que nos trae las lluvias típicas de la época. La diferenciación entre una tormenta ocasionada por un fenómeno natural y una lluvia típica de la época es la cantidad de lluvia. Vemos cómo las lluvias tipo temporal son lluvias un poco más suaves, duran mucho más tiempo, son más constantes, mientras que las lluvias típicas de la época pues son tormentas, son lluvias torrenciales que suceden generalmente por la tarde. Entonces, esta semana hemos tenido una combinación de esos dos factores. Sí, se pudo percibir porque amanecía lloviendo, de repente en el día, ministro, habían periodos de hora y media, 2 horas en que salía el sol y todo el mundo a poner la ropa, a sacar la ropa de la lavadora y a atenderla, y de repente hora y media otra vez comenzaba una lluvia suave pero constante, y así pasamos. Y tiene razón, en horas de la tarde ya caían tormentas tarde-noche bastante fuertes, mucho más que lo que se habían registrado en el día. Sí, y ahí la importancia de estar informando constantemente. Bueno, ahora con las redes sociales nosotros estamos informando constantemente, pues se está subiendo la actualización periódicamente, varias veces al día, y también es importante el contacto directo con la prensa y con la ciudadanía. Pues entonces es por eso que se organizan las conferencias con Protección Civil. Nosotros formamos parte de la Comisión Nacional de Protección Civil. Entonces se da una actualización de clima, de toda la evaluación de las condiciones meteorológicas, pero también se da una condición de cómo vamos atendiendo la emergencia como gobierno. Recordemos que no solamente es el Ministerio de Medio Ambiente, sino que pues ahí está trabajando Protección Civil, bomberos, gobernación, la policía, el ejército, obras públicas, etcétera. Es decir, es un despliegue de instituciones con un plan que incluso comenzó antes de atender la emergencia. Es decir, hubo un plan preventivo, un plan de limpieza de drenajes, un plan de limpieza de quebradas, también todos los planes de reforestación que han existido para mitigar todos estos efectos que nosotros podamos tener. Entonces, es por eso que sí se ha estado informando y se ha estado trabajando en territorio también. Ahora, el director de Protección Civil pues, ha estado con nosotros en el estudio y nos ha dicho lo vital o lo crucial para la toma de las decisiones, que son los informes de medio ambiente. Nos dice, desde la declaratoria, desde una alerta estratificada, desde realizar una evacuación, todo se origina desde la información que viene del Ministerio de Medio Ambiente, el cruce de la información y las estaciones meteorológicas que se tienen
para actuar en terreno? Realmente es una gran cantidad de información. Entonces aquí se cruzan varias fuentes de información. Bueno, se recibe información vía satélite de todos los proveedores que se tienen, pues satélite GOES, que es de la NASA. Se recibe también información de toda nuestra red de estaciones que tenemos a lo largo del territorio nacional, lluvia, viento. También se están evaluando las condiciones geológicas. Eso es algo muy importante, que a pesar que no esté afectando en este momento, pues somos una zona muy propensa a los sismos y pueden combinarse de estos fenómenos, entonces tenemos que estar preparados. Entonces sí, la verdad, las alertas y toda la información que sale de Protección Civil tiene como base la información de medio ambiente. Entonces nada de lo que se hace es aleatorio, digamos, no es producto de una decisión, sino que es producto de una toma de decisiones colegiada con información científica de base. Entonces eso es muy importante porque nos ayuda a tomar las decisiones más acertadas. Y es por eso que no se emite una sola alerta en todo el país. Entonces la alerta estratificada juega un rol fundamental también. Vimos cómo en algunas zonas del país tuvimos más lluvia. Por ejemplo, para citar un par, el departamento de Aguachapán ha sido de los lugares donde más ha llovido en esta semana. Hemos registrado más de 500 milímetros solamente en el departamento de Aguachapán. Wow. La zona del Imposible, la zona de la frontera La Chadura, Barra de Santiago, también el puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Y luego, pues toda la costa salvadoreña, pues sí tuvo bastante precipitación. Entonces, por eso es que en la costa se decretó la alerta roja también, porque la alerta no solamente tiene que ver con la cantidad de lluvia que nosotros tengamos, la alerta tiene que ver también con todas las afectaciones que pueden generar, que podrían ser inundaciones, podrían ser crecidas de ríos, podrían ser desbordamientos, podría ser que el oleaje fuerte o una marea viva, etcétera. Es decir, hay varios factores. Y luego en el resto del país, pues obviamente tenemos un país con una topografía muy irregular también, se tiene ya histórico, entonces se sabe a dónde hay más agua en los suelos, eso se cruza con los mapas de riesgo y así es como nosotros podemos generar una alerta que esté lo más cercana a la realidad, pues. Entonces, ahora, de los pronósticos de clima son de las cosas más complicadas que puede haber, ministro, porque puede cambiar. O sea, aquí no hay nada escrito en piedra, hay un pronóstico, algún fenómeno, el cruce de ustedes, pero de repente un frente frío o algo puede hacer que la trayectoria de algún fenómeno que venía en cuestión de 2 o 3 horas se debilite o cobre fuerza. Entonces, no es una información que se da y bueno, ahí está y se va a permanecer de la misma forma una semana. Sí, esto es una información que va cambiando. Los fenómenos naturales muchas veces interactúan entre sí. Nosotros tuvimos el caso la semana pasada en el cual pues el huracán Blas, que se encontraba muy lejos de nosotros, se encontraba al sur de la península de Baja California, no dejaba que la tormenta tropical Celia avanzara, es decir, estaba avanzando muy lentamente, se movía entre 8 y 10 kilómetros por hora. Entonces eso también pues nos afectó indirectamente porque tuvimos todavía las afectaciones de la tormenta. No se monitorea solamente El Salvador, nosotros estamos monitoreando constantemente todo el Océano Pacífico, también se monitorea todo el Océano Atlántico, porque la mayoría de fenómenos que nosotros nos vienen comienzan muy lejos de nuestras costas, muy lejos de nuestras fronteras. Tenemos a veces fenómenos naturales que nos afectan, que pueden haberse formado incluso en la zona de las Antillas, en el Mar Caribe, en el Golfo de México. Es decir, bueno, los huracanes que llegan al Caribe se forman en la costa de África. Es decir, por eso es que hay un monitoreo constante de todo lo que está a nuestro alrededor, de todo el hemisferio, para poder tener un pronóstico exacto. Y luego, ya para un dato más específico, pues obviamente se tienen las estaciones en todo el país, se tiene nuestra red de observadores locales también que ayudan a confrontar esos datos. Y por supuesto, pues hay modelos estadísticos también que se utilizan, sistemas informáticos que nos ayudan también a pronosticar y a tomar las mejores decisiones.
Ahora, digamos, estos fenómenos, de repente cuando se decreta una alerta o se esperan acumulados o mayor cantidad de lluvia, esto tiene que ver, ministro, donde hay zonas más boscosas, es decir, donde hay más verde, habrá más lluvia, o donde hay agua, zona costera, habrá más lluvia. ¿Tiene algún tipo de relación? Las lluvias, la mayoría de tormentas tropicales, no es que todas, se forman en el mar. Es decir, la tormenta, un fenómeno natural de estos pues se alimenta de agua, se alimenta de toda el agua del mar. Entonces, por eso es que al llegar a las costas los sistemas se debilitan. Ahora bien, nosotros somos un país muy pequeño, somos un país de 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la verdad que cuando viene un fenómeno, pues existen a veces fenómenos que cubren la totalidad de nuestro territorio. Las lluvias se mueven generalmente, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, pero digamos la mayoría de casos, las lluvias se mueven de este a oeste. Es decir, que las lluvias de tarde nosotros podemos percibirlas al comienzo en el departamento de Morazán, La Unión, Chalatenango, siempre vienen del noroeste y se desplazan hacia el sur hasta llegar a la costa. Ahora bien, en esta semana específicamente tuvimos afectación de 3 fenómenos. Entonces teníamos nosotros las ondas tropicales que nos estaban viniendo del Océano Atlántico, que son estas lluvias que vienen de este a oeste. Luego teníamos la tormenta tropical Celia también, que era un fenómeno que estaba a un par de cientos de kilómetros de nuestras costas. Y aparte de eso, pues como estaba sucediendo todo esto en el hemisferio norte, la zona de convergencia intertropical que siempre mencionamos, que es una franja de nubes que se tiene generalmente al norte de la línea del Ecuador, se desplaza hacia las costas centroamericanas, entonces nos arrastra toda la humedad. Entonces teníamos lluvia de varias fuentes, y es por eso que podíamos ver cómo en el departamento de Ahuachapán teníamos una influencia más directa de la tormenta tropical Celia, mientras que en el departamento de La Unión pues teníamos influencia de las ondas tropicales o de la zona de convergencia. Es decir, al final estos son datos muy técnicos, pero lo que se busca decir específicamente, y creo que el mensaje que se busca dar es: la pregunta es clara: ¿va a llover o no va a llover? ¿A dónde va a llover? ¿Y qué va a pasar cuando llueva? Y nosotros nos enfocamos en eso último, en qué va a pasar cuando llueva, qué va a suceder, cómo tenemos que estar preparados. Y algo que siempre decimos, y me gusta recalcarlo, es que nosotros como seres humanos no podemos impedir que sucedan estos fenómenos naturales. Son fenómenos de la naturaleza que están fuera de nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer nosotros es estar preparados, y eso es lo que está haciendo el gobierno, pues estar preparado en todas las áreas. El área científica, donde se analizan los datos, donde se emite el pronóstico, pero también las áreas técnicas y las áreas de campo, en donde se atienden las emergencias. Por ejemplo, se activaron los albergues, se activó toda la Comisión de Protección Civil, todas las departamentales, se atendieron deslizamientos, se atendieron vías obstruidas, se atendieron, se albergaron algunas familias también en algunos lugares. Es decir, es un trabajo integral que se hace desde la prevención hasta la atención de la emergencia. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, en las primeras acciones que se tomaron por la situación, lo que se podía prever por las lluvias, estaba la declaratoria de la alerta roja, o la mayoría en la zona costera, y también en Metapán, y llamaba la atención Metapán. ¿Por qué Metapán? ¿Qué características puede tener que también haya sido incluido en una alerta de este tipo? Bueno, las alertas se emiten
dependiendo de a dónde haya caído más lluvia. Básicamente se saca un mapa de humedad en el suelo, se saca también un promedio de precipitación en cada punto y vimos cómo nosotros tuvimos lluvia en el norte del país, la zona norte del departamento de Chalatenango, en La Palma, San Ignacio, y luego también en el norte del departamento de Santa Ana, la zona del bosque de Montecristo, El Limo, Metapán, tuvimos máximos de lluvia bastante considerables ahí. Entonces, pues, la alerta depende muchísimo también de las condiciones, bueno, depende obviamente de la cantidad de lluvia que caiga, pero también depende mucho de las condiciones y de la orografía del lugar, depende de las pendientes, depende de las quebradas, depende de si hay planicies cerca de cuerpos de agua que estén propensas a desbordamientos, es decir, es una decisión que se toma considerando varios parámetros. Ahora, ministro, ¿qué se puede esperar para los próximos días? Sin perder la perspectiva de que estamos en invierno, o sea, estamos en un periodo de que tiene que haber lluvia, ya se ha hablado, entonces, pero digamos esta acumulación de lo que podría haberse convertido en la tormenta perfecta que nos decía que eran varios fenómenos la semana anterior que nos afectaba, ¿podría ser la tendencia o ya regresar a las condiciones de lluvia normales de la época? Bueno, esta semana se mantienen las alertas en algunos lugares, se han ido estratificando. Obviamente sí va a ayudar mucho que caiga menos agua, obviamente ese es un tema muy importante. Sin embargo, recordemos, a veces cuando nos hacen la pregunta, me dicen, ¿cuándo dejará de llover? Bueno, va a dejar de llover el mes de octubre probablemente. Tenemos lluvia todos los días, a pesar de que existe una canícula en el mes de julio, que vamos a hablar de eso, pero sí se esperan lluvias todos los días de acá hasta que termine nuestra época lluviosa. Lo único es que ya no tenemos los fenómenos naturales afectándonos directamente, sino que tendremos las lluvias típicas de la época. Se espera para los próximos días las condiciones típicas de la época, que es sol en algunos momentos del día, generalmente por la mañana, luego el cielo se nubla y en la tarde pues vienen las tormentas ocasionadas por las ondas tropicales que vamos a tener influenciándonos toda esta semana. Entonces, es decir, son condiciones típicas de la época, a veces decimos son ondas tropicales, entonces no hay que alarmarse, ese es el nombre que se le da a todas las lluvias que vienen. Otro tema importante también es la probabilidad de desbordamiento. Ayer estábamos informando nosotros que el tema de la cuenca del Río Grande de San Miguel está en observación, eso es muy importante. Obviamente ya pasaron más de 24 horas desde que informamos eso, pero igual siempre está en vigilancia. Hay estaciones que miden el caudal del río, por ejemplo la estación de La Canoa registró 8.1 metros de caudal el río. O sea, imagínense un río con profundidad de 8 metros y es un caudal pues, que tiene de ancho a veces 40, 50 metros en ese punto, el Río Grande. Entonces sí es una gran cantidad de agua la que pues, circula por ahí. El nivel de aviso que se tiene ahí son 6 metros. Cuando pasa 6 metros, pues ya obviamente se emite la alerta y se pasa a una observación. También existe el mapa de deslizamientos que nosotros hemos aprobado y hemos pasado a Protección Civil. Y lo mismo, pues, se estaba vigilando toda la zona costera, toda la zona de la Cordillera Volcánica Central, que es muy importante, de la Sierra de Apaneca, luego Volcán de Santa Ana, Volcán de San Salvador, la zona de los Tepezontes en el lago de Ilopango, Volcán de San Vicente, la Sierra Berlín, Tecapa, Volcán de San Miguel y toda la zona sur del departamento de San Miguel y La Unión, que sería desde la zona de Jucuarán, en Usulután, hasta Conchagua, que son zonas con mucha topografía irregular y donde hemos registrado precipitaciones arriba de lo normal. Entonces, por eso es que nosotros estamos siempre, pues, no hemos retirado la alerta del todo. Obviamente la alerta va bajando, pero sí es importante que estemos en vigilancia y asegurarle a la población de que el gobierno del presidente Bukele pues está preparado. Eso creo que es lo más importante. Hay varias instituciones comprometidas, hay varias instituciones trabajando y cada quien en su área.
Decían algunos que la semana pasada, con tanto fenómeno en conjunto que nos estuvo afectando, que gracias a Dios esto se había dado al principio de la temporada de lluvia, porque los suelos no estaban saturados. Si esta combinación de fenómenos nos agarraba después de un mes, mes y medio, 2 meses de la acumulación de agua, podría haber generado mayores problemas. Y gracias a Dios no, porque los suelos no estaban acumulados. Sí, bueno, hemos tenido una saturación de suelo bastante significativa estos días. Pues sí, hemos tenido lugares en los cuales ha llegado hasta el 70%, 80%. Es decir, no es necesario que pase toda la temporada de lluvias para saturar los suelos. Y esto obviamente va disminuyendo con el sol, con también las épocas en las que no llueve. Entonces, pero sí, es importante que sea al principio de la época de lluvias, porque pues, puede ocasionar algún problema el tema de la saturación. Ahora, usted también hablaba, cuando estuvimos acá hace algunos meses, ministro, conversando, nos dijo, este año va a ser un año, nos dijo, de canícula, de sequía meteorológica y también de temporales y de lluvia. En esa ocasión lo hablábamos y precisamente hace algunos días anunciaba Medio Ambiente a través de su persona una sequía meteorológica, una situación de canícula, más bien dicho, que podía llegar, y la gente pues en este momento está viendo la lluvia y dice, ¿cómo una canícula? Si está lloviendo y está lloviendo fuerte, ¿cómo es posible que se puedan combinar estos fenómenos? Sí, yo creo que también lo importante es estar pendiente del pronóstico. Pues nosotros tenemos, como te digo, pues estos datos se generan para todo el año. Igual puede surgir un fenómeno natural que cambie lo que nosotros hemos dicho, pero sí sostenemos lo que se ha dicho. El mes de julio, quizás la segunda quincena, podría verse una disminución en la cantidad de lluvia en algunos lugares del país. Entonces a esto se le llama la canícula. Obviamente esto no significa que no vaya a llover, es decir, la lluvia es probable todos los días, de acá hasta que termine la temporada de lluvias, pero sí vamos a ver una disminución considerable en algunos lugares del país. Entonces son ciclos, digamos, dentro de la estación lluviosa, pues sí existen estos ciclos de lluvias. Entonces también ya se está trabajando con Protección Civil para ver este tema. Hay un trabajo muy de cerca con el Ministerio de Agricultura también. Creo que es clave. Ellos usan la información que nosotros emitimos para tomar decisiones también. La siembra postrera, por eso estos periodos les puede afectar si siembran en un momento de una sequía. Exacto. Entonces también mucha lluvia afecta, es decir, entonces también por eso es que hay un trabajo técnico coordinado muy de cerca con agricultura. Entonces, pues son varios factores. Pero sí, resumiendo, la canícula se espera todavía en el mes de julio. Esto es un periodo de alrededor de 3 semanas en los cuales podríamos ver una disminución considerable en las cantidades de lluvia que reciba nuestro país. Y para estar claro, no es generalizado, es decir, se podría dar en algunas zonas del país y en el otro desarrollarse el invierno. Es decir, ¿no? Es probable que llueva todos los días, pues okay. eso sí es probable que llueva todos los días en algún punto del país. Igual pues también existen, el clima se comporta de diferentes maneras en varias zonas de nuestro país, pero sí estamos esperando todavía todo lo que dijimos de la canícula sí se mantiene. Ministro, y también estamos viendo situaciones en Europa con una ola de calor impresionante, temperaturas de 44, 43, 41 grados, la gente sofocada en parques, es decir, es una situación mundial. Yo creo que a cada quien le afecta el tema meteorológico según su latitud, según su situación. El cambio climático para nosotros es una realidad y nos afecta con esto, nos afecta con eventos climáticos, con eventos meteorológicos cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. Entonces es por eso que es necesario estar preparados. Nosotros por eso sí hacemos mucho énfasis en estar preparados, en fortalecer nuestra Comisión Nacional de Protección Civil, en fortalecer nuestros sistemas de alerta temprana, que es clave para tener toda esta información. Toda esta información sí sabemos cuándo llueve, sí sabemos a dónde ha llovido, sí sabemos a dónde hay humedad,
sí sabemos, tenemos todo el mapa y digamos toda la fotografía de lo que está sucediendo, pero lo más importante y el fin último de esta información es salvaguardar la vida de los salvadoreños, proteger la vida de todos los salvadoreños. Ese es el fin de esta información. O sea, al final pues hay un gran despliegue de protección civil, pero todo esto nos ayuda y por qué no decirlo, también nos ayuda a generar modelos para el futuro, es decir, a poder, ya los modelos informáticos se alimentan de esta información y cada año que pasa, pues los sistemas están mucho más robustos, los modelos aprenden y podemos ir teniendo un pronóstico mucho más acertado. Me llama la atención también que con Protección Civil, pues nos comentaba el director, que trabajan mucho con las comunidades, es decir, los observadores ambientales, todos se anexan directamente trabajando porque son ellos los que viven en la zona, son los que viven en el Bajo Lempa, son los que viven en Oriente, en Occidente y conocen a detalle los riesgos, el tipo de suelo y los problemas que pueden generar y sirven de referente de información hacia hacia San Salvador, donde se centra la información y se toman esas decisiones. Sí, el tema de protección civil, protección civil cumple un papel fundamental en todo esto. El trabajo con la gente es fundamental. Creo que es por eso precisamente fue que se activaron los 34 albergues cuando lanzamos el plan invernal en el mes de abril. Contamos con una capacidad instalada de miles de personas. No tengo el dato exacto, pero me parece que son 5.000 o 10.000 personas las que se tienen, no tengo el dato, pero sí desde que inició el plan invernal se comenzaron a planear estos refugios. La idea no es utilizarlos, obviamente, pues todo el tema preventivo es fundamental, pero se preparó el gobierno para esto. También nosotros desde que comenzamos nuestra gestión hemos estado trabajando también en el fortalecimiento de todos nuestros sistemas de alerta temprana, que juegan un papel fundamental. Estamos hablando de los radares meteorológicos, estamos hablando de todos los convenios también que nos proveen la información a nosotros. Se hace un monitoreo constante, por ejemplo, de toda la cuenca del Océano Pacífico para ver el tema de tsunamis. A veces un sismo que suceda en Oceanía, tan lejos como en Nueva Zelanda o en Australia, puede afectar el nivel del mar en nuestro país. Entonces ya hemos tenido casos de sismos que gracias a Dios pues ha sucedido en marea baja, entonces no hemos tenido la afectación, pero hace un año aproximadamente hubo un sismo en Oceanía que subió 50 centímetros el nivel de nuestra marea. Gracias a Dios, como repito, pues estábamos en marea baja y no hubo ninguna afectación, pero pueden suceder estas cosas. Entonces es importante que nosotros estemos preparados, estamos monitoreando también nuestros volcanes. Recordemos que estamos en el choque de dos placas tectónicas, somos una zona altamente sísmica y altamente volcánica. Estamos monitoreando constantemente también los volcanes. Recordemos lo que pasó en el año 2005 en la tormenta tropical Stan, en donde se juntaron dos eventos. Sí. Hubo un evento meteorológico, pero también hubo una erupción volcánica. Cuando hizo erupción el volcán de Santa Ana, acababa de suceder o estaba sucediendo la tormenta tropical Stan, y entonces la combinación de estos dos fenómenos pues sí causó también algún tipo de daño en nuestro país. Entonces, por eso es importante el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Estamos hablando de equipos de sismología, estamos hablando de equipos de detección de gases, estamos hablando de también el fortalecimiento de las capacidades de nuestro personal, que es sumamente importante para poder tener toda esta información. Esta información que se genera en el Ministerio de Medio Ambiente salva vidas. Así es. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Ya regresamos, hay más preguntas para el ministro de Medio Ambiente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Fernando López, ministro de Medio Ambiente. Ministro, y también ha habido un fenómeno con las mareas que han estado, ya que nos está hablando de varios a la vez que se están monitoreando, también con las mareas han estado a través de las redes sociales pues poniendo información para que la gente tenga precaución e incluso restricciones para la pesca y todo por el riesgo que podría conllevar igual el monitoreo que se hace.
Sí, el tema de mareas también se monitorea. De hecho, cuando existe un fenómeno natural como el que hemos tenido nosotros esta semana, pues aumenta la probabilidad de vientos. Tuvimos un tema de viento muy importante en las costas. Los vientos aumentaron hasta 20, 25 kilómetros por hora en algunos lugares, ocasionando pues oleaje más fuerte, las corrientes también por el mismo fenómeno natural. Entonces, por eso es que también se emite la advertencia al tema de la pesca. Es parte de la alerta, pues es parte de todo el trabajo que se hace para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Sabemos que son grupos productivos, pues sabemos que, pero es más importante en algunas ocasiones pues proteger la vida humana. Pero he visto también que el gobierno ha dado apoyo a estas personas, canastas solidarias, otro tipo, porque, como usted dice, el sustento de estas personas de la pesca, pues obviamente es lo que zarpan y lo que traen, pero ha habido un apoyo para no arriesgar su vida y no tener este tipo de problemas que se puedan generar, como había ocurrido en años anteriores. Y es por eso también que la alerta es estratificada, es decir, no se genera una alerta en todo el país, no se pone alerta roja en todo el país, porque se sabe que tanto las condiciones demográficas, las condiciones climatológicas son completamente diferentes en algunas zonas del país. Entonces, por eso es que la alerta pues se va evaluando a diario cómo estratificarla y también, pues, como tú lo mencionaste, pues sí, el gobierno ha estado apoyando en todos estos planes y programas. Ahora, esto de las alertas estratificadas viene de la mano con esto del microclima, ministro, que a veces, bueno, en invierno casi llueve en todos lados, pero digamos normalmente puede llover en Santa Tecla, una lluvia bastante fuerte, pero en San Salvador no. Pero el agua de la Quebrada del Piro puede llegar hasta la zona del Arenal en Montserrat y generar algún tipo de crecida en el río. Es decir, se ven marcadas diferencias a veces en esta situación de las lluvias. Y es por eso que el pronóstico hidrológico no se saca, digamos, por departamento. Es decir, la división que nosotros tenemos en el mapa del pronóstico hidrológico es por cuenca. Se hace una división por cuenca. Muchas veces el mapa, pues, obviamente incluye incluso porciones de nuestras naciones vecinas. Se monitorea lo que está sucediendo en los ríos de Guatemala, en los ríos de Honduras. Recordemos que el río Lempa pues pasa por estos dos países antes de entrar a El Salvador. El tema del río Acelhuate, que pues nace en San Salvador, pero al final nace en Santa Tecla, perdón, y al final pues desemboca en el río Lempa, al norte del departamento de San Salvador. Es decir, hay un análisis completo de la red hidrológica. Creo que es muy importante resaltar eso, y por eso es que se hacen a veces las alertas estratificadas en más de un municipio. ¿Por qué? Pues porque no es por departamento o no es por municipio, sino que a veces se hace un análisis también de cuenca, qué es lo que está sucediendo con todos los afluentes de estos cuerpos de agua que nosotros estamos observando y monitoreando. Ahora, dentro del trabajo coordinado, ministro, hemos visto obras públicas retirando derrumbes en carretera y otros, pero también se logró observar a personal de protección civil llegando a tragantes, llegando a drenajes, a retirar una gran cantidad de basura que la gente pues lamentablemente tiene la mala costumbre de cualquier tipo de vehículo privado o transporte colectivo a lanzarla a la calle. Esto al final nos termina pasando factura porque alguien tiene que hacer el trabajo de ir a recoger todos estos desechos, quitarlo para que el agua pueda fluir como debería y no generar algún tipo de inundaciones. Ahora, ha habido trabajos que han minimizado, gracias a Dios, y ya no hemos tenido los problemas de inundaciones que se registraban en zonas como La Málaga u otros, pero si la gente no colabora y sigue lanzando basura es un problema latente. O sea, hay que cambiar esa mentalidad con ese tema. Este tema ya lo hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. De hecho, cuando lanzamos el plan invernal, ya se había comenzado a trabajar en todo en destapar los drenajes, sí, en ver el tema de la basura. Nosotros en Medio Ambiente estamos monitoreando muy de cerca y trabajando en el tema de residuos. Acabamos de lanzar nuestro Diagnóstico Nacional de Residuos también. Esta es una fotografía del manejo y de la cantidad de residuos a nivel nacional. Esto nos va a servir de base a nosotros para poder elaborar reglamentos, planes, modificaciones a la ley. Y no solamente se ve la generación de los residuos, o sea, es importante obviamente que sepamos cuánta basura tenemos, que son 4.000
200 toneladas diarias de desechos que se sacan a nivel nacional, pero creo que también es muy importante la caracterización de estos residuos, es decir, saber qué es orgánico, saber qué es papel, plástico y qué cantidad o qué tanto de estos residuos nosotros podemos reutilizar o podemos incorporarlos a la economía circular. Entonces aquí hay varios temas, aquí se habla de reciclaje, se habla también de producción de energía con desechos, el tema de waste to energy, es decir, se habla también de la gestión de los rellenos, es sumamente importante, obviamente, y la implementación de estaciones de transferencia, estaciones de separación de los residuos. Es decir, lo que se tiene con este diagnóstico es un documento valiosísimo que nos está permitiendo saber cómo atacar los problemas de manera específica. Hasta este día le compete a las alcaldías la recolección y la disposición final de los residuos. Claro. Nosotros como gobierno estamos apoyándolos también siempre, obviamente, a todas las alcaldías. Creo que es sumamente importante, pero también es un tema de educación. Creo que la cultura y la educación ambiental cumple un rol fundamental. Acá un país más limpio no va a ser el país que nosotros más limpiemos o que más cuadrillas mandemos a limpiar, sino que va a ser el país que menos ensuciemos, el país que menos contaminemos. Entonces eso comienza desde casa, desde la generación que yo pueda tener de los residuos. Entonces, es ahí la importancia de tener el diagnóstico. El diagnóstico es un insumo que nos está ayudando a saber qué hacer y a dónde con el tema de los residuos. Esto, ministro, todavía está en terreno, todavía están trabajando este reglamento, esta información, y luego podría, nos decía, dependiendo de los resultados que eso tenga, enviar a la Asamblea algún tipo de reforma para regular esta situación de los desechos. Se están haciendo revisiones a los reglamentos, se están haciendo revisiones a la ley también. Creo que es muy importante también pensar o dimensionar qué es lo que queremos nosotros. Acá tenemos un país que ha sido olvidado por años, pues este tema de la basura se ha politizado muchísimo, este tema de la basura ha sido causa de mucho problema en muchos lugares. Sí. Creo que lo importante es saber hacia dónde queremos ir. Si nosotros comenzamos a trabajar en este momento, tenemos que decidir si queremos llevar a El Salvador hasta hace 40, 50 años donde nos dejaron, o lo queremos traer al 2022. Y por qué no pensar en el futuro. Y entonces es por eso que se están evaluando todos estos temas. Waste to energy, se está evaluando también el tema del reciclaje, se está evaluando también la regulación, no la prohibición, pero sí la regulación de algún tipo de producto. Se está evaluando también promover más reglamentos y más normas técnicas para instituciones públicas, para instituciones privadas, para la currícula educativa también. Es decir, la promoción de la participación del sector privado es fundamental también. Bueno, nosotros como gobierno pues hemos trabajado muy de cerca y los números no mienten, pues estamos viendo el tema de exportaciones, todos los indicadores económicos que incluso a pesar de la pandemia pues se han tenido muy favorables, que no es un tema de medio ambiente, pero lo menciono porque sí es muy importante, es decir, resaltar todo el trabajo que se está haciendo para mejorar el país, el tema de la seguridad también, que lo hemos visto, pues cómo se ha venido cambiando. Entonces, sí es necesario, creo yo, pensar hacia dónde queremos ir. Y con el Diagnóstico Nacional de Residuos, pues esto nos va a permitir hacer precisamente eso. Mejorar la gestión y la disposición final de todos los residuos en El Salvador. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, ese tema me resulta extremadamente interesante, este diagnóstico que se ha hecho nada menos el día de ayer. Uno de nuestros noticieros pues transmitía una nota casualmente sobre los problemas que puede generar en la salud la basura electrónica. Es decir, cualquier dispositivo como un celular, una computadora, que ya no sirve y que la gente no lo desecha correctamente, sino que lo tiene en casa o lo ponen con los mismos componentes de cualquier desecho orgánico o lo que fuese, pero no le da un tratamiento adecuado. Me resultaba bien interesante ese reportaje. Y la gente pues no conoce mucho del tema. Entonces yo creo que a una puesta en grados escolares, como usted mencionaba hace un momento, es muy interesante. Es decir, esta nueva generación que ya viene con el teléfono en la mano, no es ajeno o es casi como cotidiano tener un aparato electrónico, conocer también la parte del desecho del mismo. Sí, es por eso que nosotros hablamos de la caracterización de los desechos. Pues aquí estamos hablando de baterías, estamos hablando de residuos electrónicos, estamos hablando de materiales peligrosos, desechos bioinfecciosos. Es decir, hay que saber qué es lo que se tiene para saber cómo abordar el problema. De hecho, nosotros estamos próximos a hacer una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos, de RAE. Eso es algo que ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Generalmente, pues, se hace una campaña en donde se gestiona, se reciben todos estos residuos. Los residuos pues obviamente se mandan a un lugar donde se procesan y nosotros a cambio pues damos árboles. Es decir, es una campaña simbólica y creo que es bien bonito porque el tema de todas estas campañas que se hacen tiene un componente educativo muy grande. Es decir, cuando nosotros hacemos una limpieza de playas, por ejemplo, de repente vamos y se hace una limpieza organizada con la comunidad y se hace una limpieza de playa, no solamente estamos retirando la basura de esa playa, también existe un componente de concientización, un componente educativo en esto. Nosotros vimos cómo en las primeras lluvias, por ejemplo, tuvimos en la zona del Cerrón Grande, en nuestra área natural protegida, de Santa Bárbara, tuvimos una playa llena de basura y eso fue porque el primer repunte obviamente de la época lluviosa. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que todavía necesitamos concientizar más a la gente. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo, aplaudimos también el trabajo que realizan las municipalidades. Nosotros los apoyamos siempre, pero también creo que es un trabajo de todos los salvadoreños, es un trabajo de todos nosotros el que tenemos que hacer y nosotros pues obviamente estamos elaborando y estamos teniendo estas campañas de limpieza cotidianamente para precisamente retirar todos los residuos de las playas. Y en el tema del Cerrón Grande es muy interesante, pues nosotros hemos trabajado con la extracción de ninfa, por ejemplo, se trabaja de la mano con CEL, también hemos retirado hectáreas enteras de ninfa, se ha retirado pues toda esta planta, tenemos programas de conservación también de diferentes especies, no solamente en el Cerrón Grande, pero hablo del Cerrón Grande porque el río Lempa para nosotros es un activo fundamental. El río Lempa no solamente nos brinda agua, recordemos que la planta potabilizadora Torobos está en el río Lempa, sí, pero también nuestras principales centrales hidroeléctricas están en el río Lempa. Es decir, es un activo ambiental que debemos cuidar, que debemos proteger. Es una producción de energía limpia, aparte de la que se realiza con las hidroeléctricas. Entonces creo que por eso es importante resaltar todo el trabajo que se ha hecho en la zona del Cerrón Grande, con la descontaminación, que obviamente son décadas de olvido, son décadas que tiene este ecosistema de olvido, pero nosotros estamos trabajando para descontaminar y para dejarlo mejor de lo que lo encontramos. La ministra de Turismo nos decía que ellos habían tenido una experiencia con el parque de atracciones Surf City, y nos decía que la gente que llegaba la habían acostumbrado que los basureros solo están al final del recorrido.
del parque y que la gente se había acostumbrado a que llegaba, hacía bicimontaña, cualquier cosa que hiciera en el parque y hasta que salía botaba la basura. Entonces decía, porque se les pedía, se les entregaba y se les ordenaba la forma en cómo lo debían hacer y sí colaboraban, pero llegaban a la playa y tiraban en la playa. Eso es un tema, decía, de hacer un cambio de mentalidad también importante. Claro, después venían, sobre todo en las competencias recientemente que tuvimos, venían los equipos y hacían la jornada de limpieza al finalizar. Incluso algunos de los surfistas dicen que colaboraban también en ello, pero algo que debería de ser innecesario. O sea, la misma gente que va a ver un evento de este tipo o que llega a ver un parque, debe de acostumbrarse a llevar su bolsa y colaborar con las autoridades, ya metido como ADN el tema de reciclaje o de depositarlo donde se debe. Nosotros estamos lanzando nuestra campaña Futuro Verde. En este momento, Futuro Verde habla precisamente de eso, de la importancia de separar los residuos. Básicamente, y el mensaje que se quiere mandar es que todo mezclado es basura, pero todo separado tiene valor. Entonces, por eso es que estamos hablando y la importancia de nuestra campaña Futuro Verde es lograr ese cambio del que estamos hablando, lograr ese cambio cultural en todos los salvadoreños, que termine con la mala costumbre de tirar la basura en cualquier parte. Es decir, por eso es que mencionamos todo unido es basura, pero separado tiene valor. Entonces, este cambio cultural, este cambio de chip es sumamente importante. Entonces, estamos no solamente pues, cuidando el turismo, sino que también estamos protegiendo el medio ambiente, estamos atacando el problema de los drenajes. Es decir, y es una campaña que estamos próximos a lanzar para complementar todas estas modificaciones que se están haciendo a la ley de desechos, para complementar todo lo que estamos haciendo con el Diagnóstico Nacional de Residuos y para trabajar con todos los sectores. Es decir, esto no solamente es medio ambiente, aquí está todo el gobierno, aquí está la empresa privada, aquí están las instituciones públicas, etc. Es importante esta información que se va a dar, esta información de cómo manejar los residuos, ya no llamarlos basura, pues son desechos, y que si los separamos y si nosotros pues vemos el valor que tienen los residuos, pues no los vamos a tirar en cualquier lugar. Ahora, la empresa privada ha colaborado en algunos esfuerzos. Por ejemplo, hay algunos supermercados que ya no dan bolsa, le dan una caja y es una forma también de colaborar, porque mucha gente dice que el plástico es de lo que más daña el medio ambiente y lo que más difícil es degradarse al final. Hay muchísimos sectores, muchísimas organizaciones y empresas que están trabajando en esto. Hacemos el llamado para toda la empresa privada, para todas las instituciones de gobierno también, para que nos apoyen, para que ayuden. Y creo que tenemos que ser congruentes con nuestro mensaje. Si estamos nosotros lanzando una campaña o si estamos reciclando, pues también creo que viene también una regulación de la importación de los plásticos, viene una regulación también de la importación de los desechos. Es decir, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, ponernos claros. Nosotros como gobierno creo que estamos haciendo nuestra parte, no solamente en el área ambiental, pues a mí me compete esta área, pero pues se está trabajando en todo. Pero creo que tenemos que ser congruentes con nuestro mensaje. Qué bueno que no demos bolsas, pues, pero también miremos el tema de nuestras plantas de tratamiento de aguas negras, miremos el tema también de cuántos residuos yo genero con lo que no se ve. Es decir, nosotros en el súper la bolsa es lo que se ve, pero hay otro tema, digamos, atrás que no sabemos cómo se maneja, es decir, cómo se manejan todos los residuos, cómo se manejan todas las aguas, qué tipo de energía estamos utilizando, pues si estamos quemando combustible fósil para producir nuestra energía o si tenemos paneles solares. Es decir, creo que el mensaje es que seamos congruentes con todo lo que hacemos, y nosotros como medio ambiente pues los vamos a apoyar siempre, porque creo que el interés común debe ser el bienestar de nuestro país, y el componente ambiental pues es sumamente importante. Nosotros hemos comenzado con el tema de agua, con el tema de basura, la ley del agua, por ejemplo, mencionar que es sumamente importante toda la regulación que se va a hacer con el establecimiento de la Autoridad Salvadoreña del Agua. O sea, son temas que no necesariamente se han visto como ambientales per se. Es decir, el tema de los permisos ambientales, por ejemplo, nosotros con la aprobación de permisos estamos regulando. Las administraciones pasadas tenían la creencia que los proyectos
existieran de forma clandestina era lo mejor para cuidar el medio ambiente. Y eso, pues, no hay regulación. No hay regulación de plantas de tratamiento, no había regulación de compensaciones ambientales. Es decir, simplemente los proyectos existiendo y como no tenían permiso, pues no tenían nada que ver con medio ambiente, pues estamos cuidando el medio ambiente. Creo que también tenemos que hacer un approach lógico a lo que estamos haciendo, y eso es lo que se está haciendo, pues regulando. El permiso ambiental, la licencia ambiental cumple un rol fundamental para saber lo que tenemos y saber a dónde está yendo esa compensación ambiental que genera el proyecto, a dónde están las plantas de tratamiento, a dónde están, de dónde estamos sacando el agua, cómo estamos produciendo energía. Es decir, mientras más información tengamos nosotros, pues mejores decisiones vamos a poder tomar. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, a hacer el llamado a siempre estar pendientes del pronóstico de medio ambiente y acatar todas las medidas que vengan de la Comisión de Protección Civil. Sigue lloviendo, estamos en época lluviosa y vamos a estar informando si hay algún fenómeno natural que nos afecte. Muy bien, y ustedes a estar pendientes de los pronósticos de las autoridades y por supuesto de los medios de comunicación como nosotros, de la información oportuna que se puede estar generando. Gracias por su sintonía, los esperamos el día de mañana.